Ya está. Muy bien. Muy buenas noches, gente bien de España. Hoy nos va a acompañar, bueno, en primer lugar vamos a presentarnos. Está aquí Jorge, mi compañero, y estoy yo. Y hoy nos va a acompañar la presidenta de Tiresias y madre, José Canedo. Hola, José, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Sé que cuesta un poquito, pero bueno, es así, es lo legal, Sí, ¿vale? sí, no te preocupes, que Eh, aquí respetamos a todo el mundo, no hay ningún tipo de problema. O sea, pues sí, bueno, a lo mejor ya hay gente que me ha visto como presidente, como la presidente de Tiresias. Y bueno, lo de madre, pues sí que lo he querido enfatizar un poquito porque, bueno, si alguien me pudo ver en la comparecencia de Madrid hace pues, casi un mes, hace unas semanitas, bueno, me encontré con una situación un poco peculiar, ¿no? De los partidos que me daban como lecciones, ¿no? Hablando de cambiar pañales y cosas así. Yo les miraba un poco alucinada porque digo, ¿de qué me están hablando? O sea, es que el primer pañal de mis hijos, porque nacieron por cesárea, se lo cambié yo. ujú. Y me sonaron, no sé, como un discurso muy fósil, muy carca, ¿no? Parecen así, van de modernos y demás, pero realmente luego escuchas sus argumentos y dices, ¿de qué siglo os habéis escapado? ¿No? Y Claro. aparte que a mí me parece, no sé, hasta un orgullo ser madre. Dice que como si nos diese asco cambiar pañales, ¿no? O si a los hombres os diese asco cambiar pañales. Digo, pues no hay bomberos y hay policías que habrán visto cosas peores, como para poner unos pañales, ¿no? Que sea como, no sé, un mérito. Yo recuerdo, por ejemplo, no sé, eran mis hijos más pequeñitos y resulta que uno cenando se atraganta, no sé qué le pasó, tenía mucha facilidad y vomita. Pero es que el hermano le dio asco también y vomitaron los dos, me liaron una en la cocina alucinante. Y allí me vi yo recogiendo el vómito, pero a dos manos. Y luego, claro, dúchalos, cámbialos, hazles algo más de cenar para que no se vayan a la cama sin cenar, o sea, y me están contando con que si nos puede dar asco cambiar un pañal y cuidar a nuestros mayores, alucinante. Y ya digo, o sea, yo lo disfruto el estar con mis hijos. El otro día vino el peque del instituto, estaba yo haciendo la comida, hay que era, sí, pasta a la boloñesa. Hay una receta que me cuesta casi 2 horas hacerla, ¿vale? Pues llegó y metió la cuchara en la sartén para probarla y le encanta. Digo, a mí que a mi hijo le encante lo que yo cocino, para mí es un orgullo. Y aparte incluso, pues ya, aparte de lo que es bueno, el hecho de que yo legalmente sea mujer, también me vale para darle una vuelta de tuerca y decir, no solamente son madres las que paren, porque Claro. una madre adoptiva es una madre a todos los efectos legales. Y no le van preguntando, desde qué momento te consideraste madre? ¿Desde el momento que firmaste la adopción? ¿Cuando le viste la foto? ¿Cuando llegó a tu casa? ¿Cuando le cambiaste el primer pañal? ¿Vale? Entonces, pues yo reivindico con todo el derecho el sentirme madre y el poder decir que soy madre. ¿Vale? Entonces, así ya, no sé si con esto ya lo dejo suficientemente aclarado, ¿no? Sí, la verdad es que es muy raro que la gente siempre eh, enlace el acto de gestar o de procrear el hijo, ¿no? Al hecho de eres el padre o eres la madre. Bueno, el padre y la madre serán el que están ahí todos los días, serán el que le está limpiando los mocos, será el que le está limpiando los pañales, Sí, serán quien le está está claro. cuidando cuando está enfermo. Está claro que Entonces, hay un hecho biológico que yo no he dado ni puedo dar a luz, por lo menos ahora mismo aún no se puede, ¿vale? Pero luego está, pues, lo que la sociedad acepta como tal y los cambios legales que ha habido. Pues si hay cambios legales, pues los hay de todos los efectos. Entonces, yo creo que con todas las de la ley tenemos razones de sobra para considerarnos madres, porque yo considero que una madre biológica, más allá del derecho de la luz, no le aporta nada que yo no le pueda aportar. claro, evidentemente. O sea, tú estás ahí con ellos y Claro, o sea, ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia? Es yo que no la veo. sí, yo me acuerdo de la comparecencia que tuviste en la Asamblea de Madrid, vídeo que tienes colgado tú en tus redes sociales y nosotros también en las nuestras, Genial. con la autorización tuya expresamente, evidentemente, que si no, no nos hubiéramos atrevido a hacernos parte de tu Bueno, es contenido. público, eso es de la Asamblea de Madrid, eso lo puede ver todo el mundo.
Bueno, pero lo educado y lo correcto siempre es pedir permiso. Y, y fue muy, muy extraño, ¿no? Que esos partidos políticos que tanto se arrogan el abanderar estas causas de la transexualidad, de repente se les cruzó los cables contigo y empezaron incluso a acusarte de amenaza, incluso, me parece a mí, que fue una cosa surrealista que tú tuviste que aclarar junto con el presidente de la comparecencia. Sí, así es. Bueno, realmente yo creo que no fueron capaces de argumentar. Yo, vamos, yo me puedo equivocar y a mí no me importa escuchar a quien sea y que me contraargumente, ¿vale? Yo no lo sé todo. Pero ni lo intentaron. Yo creo que les pilló tan nuevo, ¿no? El razonamiento que no fuesen capaces y que no fueron capaces de contraargumentar. Si es que había algún argumento en contra, quizás fuesen capaces de encontrar alguno. Pero nada, dieron su discurso enlatado, como digo, ya acosando de que, bueno, quizás mujeres están discriminadas, te lanzan lo de las muertes de las mujeres y ya está, así no fue mucho más. El discurso enlatado y se acabó, se fueron muy, muy ofendidos y bueno, pues ellos sabrán. Luego yo, tan ofendidos que luego no fueron capaces de quedarse a escuchar mi réplica y mis aclaraciones. ¿Vale? Claro, Pues eso bueno, fue otra, que se ellos se lo levantaron y pierden. se fue. Mm. Bueno, pues vamos a empezar un poco por el principio y para la gente que no haya visto la comparecencia, evidentemente, vamos a empezar por Tiresias. ¿Cuál es el motivo de la asociación? ¿Quién la forma? ¿Cuál es el objetivo que está buscando Tiresias? Sí, bueno, Tiresias lo que busca es ayudar a todas las personas, a todos los hombres biológicos que quieran hacer la transición legal para convertirse en mujeres legales. Realmente, pues, el origen es un poco peculiar. Vi a Isaac Parejo, el infoblogger, en Twitter anunciando que se había creado trans no normativos. Y me pareció una buena idea. Lo que pasa es que, bueno, intenté contactar con ellos y no había manera. Entonces, pues decidí, me parece una buena idea, pues si esto parece que al final no ha fructificado, pues no hay nada más haciéndolo, voy a hacerlo yo. Claro, luego cuando me puse ya me di cuenta que tiene su transición. Registra la asociación, que una página web, pues al final son varios meses de trabajo y bueno, pues ese primer anuncio de ellos tardó en materializarse. Luego al tiempo, pues hemos entrado en contacto y bueno, tras no normativos también hacen muy buen trabajo, hablamos con frecuencia y también animo a todo el mundo bueno, que visite su página y conozca también de su mano lo que se está haciendo. Y bueno, la idea es esa, es proporcionar tanto un acceso fácil a la documentación, que esté fácilmente localizada, como pues, cualquier dudas que puedan tener sobre la tramitación, también un mapa en el cual se puede ver en qué juzgados ponen menos problemas a la hora de hacer la transición e incluso pues de vez en cuando colgamos algunas noticias relevantes. Entonces, pues simplemente sea accesible si a todo hombre que quiera cambiarse en su certificado de nacimiento para ser una mujer legal, que se reconozca como una mujer que siempre ha sido, ¿no? Porque si vamos a la ley, realmente, legalmente, una mujer, o perdón, un hombre es una persona maltratadora de nacimiento. Entonces yo considero, como ya expliqué, que toda persona que no se considere maltratadora de nacimiento es una mujer, pero es que no hay más que leer la ley. Lo que pasa es que la ley no lo dice expresamente. ¿Vale? Por eso a lo mejor he recurrido a ejemplos un poquito simples, pero las cosas no se definen necesariamente eh, por una definición como de diccionario, sino se pueden definir por oposición. ¿Vale? Pues, como decía, ¿qué es lo blanco? Todo lo que no es negro. Pues si a mí no me definen lo que es mujer y hombre y solamente me dan dos opciones, ¿cuál es el elemento que determina la diferencia? ¿Ser maltratado de nacimiento? Yo no soy eso, lo cual pues no me dejan otra opción que ser mujer, lo cual me parece estupendo. Sí, pues es una buena definición, porque también cuando les preguntas a ellos exactamente qué es una mujer, parece que ahora de repente nadie entiende lo que es una mujer, lo que es un hombre, ni siquiera pueden definirlo. Entonces me resulta un poco extraño también que se quedan ofendidos cuando tú te presentas y presentas tu asociación y el objetivo de la misma. Es un poco contradictorio, por decirlo suavemente. Y bueno, Pues sí, dime. no, tú. A ver, no,
digamos que han creado un entramado tan complicado y han tenido 20 años para hacerlo, que muchas veces hay que ser un poquito técnico y puede ser casi aburrido, ¿no? Desmontar todo lo que han dicho, pero todo esto sucede porque juegan con el lenguaje. Han sido muy eficaces. Realmente se lo han currado mucho para llegar hasta ahí. Yo creo que es que a lo mejor, no sé, a lo mejor suena un poco fuerte, pero a lo mejor es hambre. O sea, no sé si no sé si hubiesen dedicado a esto, ¿a qué se habrían dedicado? Pues realmente, claro, es que realmente le echan inventiva y le echan horas a crear, a darle la vuelta a las cosas porque lo necesitan. Porque es Para que si no, te digo, votos, son votos. sí, 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 claro, y los votos son dinero. Si realmente al final esto es un tema económico. Ellos hicieron un estudio de mercado de quién no votaba y dijeron, pues vamos a hacer una ley para ese porcentaje y tenemos más votitos. Es así. Es un Sí, estudio que hicieron, un estudio social. Lo pasa que mal hecho. marketing al final. Pero a ver, yo es que ya hasta estoy en contra de el propio concepto de querer enfrentarnos a hombres y a mujeres. ¿Vale? Ni todas las mujeres son malas, ni todos los hombres son malos. Yo me llevo bien con las mujeres biológicas y de todo tipo. No sé, esa división que han creado es artificial. Y yo creo que está bien pensada desde su punto de vista porque no hay mayor división que al 50%. O sea, si tú divides 70-30, no divides tanto la sociedad. Pero si la divides al 50% es la mayor división que puedes crear. Y hombres y mujeres cumplen perfectamente esas características y ellos, al fin y al cabo, su ideología vive del enfrentamiento. Si no hubiese enfrentamiento, no tendrían excusa, no tendrían programa. Entonces, cuando no lo hay, lo tienen que crear. Claro, para que haya votos tiene que haber división. Es un Efectivamente. argumento marxista. Es la Sí, evolución de la división de la sociedad entre empleados y empleadores, entre trabajadores y empresarios. Y ahora mismo por las divisiones entre Brutal. hombres y mujeres. Y así han ido creando un conflicto totalmente artificial, porque un problema artificial pues no necesita una solución realmente, solo necesita pues engordarlo, argumentarlo, establecer diferentes puntos de actuación y ahí echar dinero. Y más dinero, y más dinero, y más dinero, y se está alimentando ese monstruo. Y ahora sí, mismo la realidad, no quiero adelantar ni quiero realmente ser ningún tipo de Nostradamus, pero yo creo que el feminismo en España se está empezando a quemar, pese a todo el dinero institucional que le están echando, y están empezando a meter desde los partidos de izquierda una nueva división entre lo que es el mundo occidental con el mundo árabe. Y es extraño porque están empezando a meter incluso lo que es uy, se me ha ido la palabra, el racismo. Es curioso, ¿no? Pero sí, es sobre simplemente... eso. Sí, dime. Sí, a ver, si tú vas a estudiar el feminismo, hay una cosa que son las 4 olas del feminismo, tienen toda su teoría. Y Mm, bueno, la primera ola, digamos que eran las sufragistas, en las cuales lucharon por el derecho a voto, ¿vale? Pues ese fue el primer movimiento feminista, pero bueno, lucharon por el derecho a voto como tuvieron que luchar las clases bajas, o sea, el derecho a voto se ha ido conquistando por diferentes grupos sociales, ¿no? Primero los hombres de más baja estatus social, las mujeres, la gente de color. Bueno, pues la primera lucha del feminismo, las sufragistas, pues bueno, me parece una lucha perfectamente legítima y si no lo hubieran hecho ellas, pues lo hubiese hecho la siguiente generación. Pero luego ya la segunda y tercera ola del feminismo con Simone de Beauvoir, ya se meten en otros aspectos y efectivamente ya empieza a tomar unos tintes marxistas y ya empiezan a hablar de la etnicidad y demás, se meten ya más cosas con el feminismo. Entonces al final te das cuenta que el sustrato acaba siendo marxista. ¿Vale? mm, Y luego, además, sobre su teoría, a mí me parece una cosa muy curiosa, ¿no? Algo que se ha utilizado mucho para la filosofía trans es ese dicho de Simone de Beauvoir de que la mujer no nace, la mujer se hace, ¿vale? Eso no sé si era su intención real o lo han ido manipulando, ¿vale? Entonces, no me voy a entrar a lo que queráis, a hablar demasiado de eso, pero me parece un punto muy curioso porque la mujer no nace, la mujer se hace como constructo social. Sin embargo, mm. el hombre, desde nacimiento, sí que nace siendo un maltratador, como un pecado original, y lo mantiene durante toda su vida. Nace siendo maltratador en potencia y no se puede redimir. En cualquier momento de su vida, incluso un niño menor,
se supone que es maltratado. Entonces, esa teoría suya de la mujer no nace, se hace, pero el hombre, como nace, ya no cambia, ya nace hombre y todas sus características malas siguen toda su vida, pues no sé, creo que le resta la poquita coherencia que podría tener, ¿vale? Sí, es un tema a tratar, pero podemos tratarlo en otro momento. Vamos a volver un poco a la asociación. Y dinos, porque la asociación nació para ayudar a los hombres a cambiar su sexo, su género registral. ¿Os habéis encontrado muchos problemas a la hora de hacer el proceso? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Sí, bueno, una puntualización no es que se cambia el sexo registral, ¿Mm? pero digamos que técnicamente lo que hacemos es que se nos reconozca que siempre hemos sido mujeres porque nunca hemos sido maltratadoras. ¿Vale? Entonces, tendemos a decir rectificación legal o registral del sexo, pero no porque nosotros hayamos cambiado, sino porque siempre hemos sido así y ahora por fin Claro. se nos da la posibilidad de cambiar legalmente. Sobre las dificultades, pues bueno, sí que nos hemos encontrado puntualmente algunas dificultades en las que en algunos registros civiles, pues pasándose la ley por la montera, no cumplen la ley, pero bueno, gracias a las colaboraciones que hemos ido teniendo en la asociación y también a través de tramos normativos, pues se han ido solventando y aún quedan problemas puntuales, que siempre los hay, pero creemos que está evolucionando favorablemente. ¿Vale? Así que creo que ha sido un ejemplo de colaboración muy interesante y la verdad que ha sido muy satisfactorio conocer toda esta gente y ayudarnos unas a otras para conseguir que se nos reconozca lo que tendría que haber sido siempre así. Claro, porque habéis sido unas pioneras. Tú desde Tiresias, también aquí hablamos en el canal con Juanjo, Sí. presidenta de Trans No Normativos, y igualmente relataba las diferentes dificultades que ha habido a la hora de iniciar el proceso Uh-huh. para el cambio, bueno, no para el cambio, sino para el reconocimiento, mejor dicho, ¿vale? Sí. Perdóname, que el patriarcado, ¿sabes? Oprime. me oprime y me modifica las palabras. Bueno, pero habéis sido muy, muy valientes y yo sé de las muchas dificultades que ha habido a la hora de determinados registros el poder rectificar ese error que ha habido y todas las dificultades que os habéis encontrado. O sea que me alegro mucho de que por lo menos en esa parte del proceso se haya habido una evolución y un aprendizaje, digámoslo así, de cómo realizar esa rectificación del género registral de una forma mucho más favorable, la Sí, verdad. de hecho, la dificultad que quizás veo mayor para la rectificación de sexo es la propia resistencia de los todavía hombres legales Ujú. que, aun siendo conscientes de la situación, les cuesta muchísimo. O sea, y me da rabia porque es como darles la razón a quienes lo inventaron, diciendo, bueno, esto algunos hombres se cambiarán, pero serán poquitos porque se van a aferrar al constructo social, les va a dar vergüenza y me da rabia porque efectivamente han acertado. Hay muchos hombres legales que realmente son mujeres, por así decirlo, y Ujú. que no se atreven a dar el paso porque, bueno, pues su entorno, el trabajo, el que dirán mis hijos, y bueno, también había que dar un paso al frente. O sea, yo tampoco, no te creas, no tenía ninguna gana de salir en los medios ni nada por el estilo. Pero bueno, es que no había nadie más haciéndolo. Digo, bueno, la gente que me conozca, por lo menos, que vea, pues si José ha dado el paso, ¿por qué yo no? ¿Vale? Pero realmente el mayor obstáculo que estoy viendo para que haya esta rectificación registral es interno. Es de los hombres legales que no se atreven, por sus condicionamientos sociales, a dar el paso. Eso es quizás ahora mismo el objetivo que me gustaría cumplir y por eso pues estamos enfatizando ahora la difusión de la asociación y de los argumentos de decirles, no estáis haciendo nada malo. Al Claro. contrario, estáis cumpliendo la ley. Sí, sí, sea un cumplimiento legal que se le debe dar. Y sí, siempre existe una cierta vergüenza, un cierto resquemor, qué me van a decir, cómo me van a mirar. Pero bueno, para eso estamos aquí también, para dar un cierto grado de visibilidad, para que ellos mismos vayan dando el paso, que siempre puede haber un temor, pero que hay que afrontarlo con valor y iniciar el procedimiento. ¿Cuántas personas, si la asociación tiene un cálculo, cuántas personas habrían ya realizado la rectificación del género registral o cuántas quedarían pendiente por hacerlo?
Vale, creo que salió hace poco, salieron unas cifras hace un par de semanas y se hablaba que en 2 años habrían cambiado unas 10.000 personas en ambas direcciones y más de hombre a mujer. ¿Vale? ¿Cuántas? Es difícil de saber, pero yo, aunque sea un poco exagerado, quizás suene exagerado, pero todo hombre legal en España que no se considere maltratador de nacimiento y redento debería cambiarse. O sea, si me permites digamos, la acrobacia, están en fraude de ley. Si tú no eres un maltratador y no te cambias a mujer, estás haciendo un fraude de ley. No estás de acuerdo a tu estatus legal. Todo el Claro. mundo que no se considere maltratador de nacimiento, sin remedio, debería rectificar su sexo legal a mujer. Pues podemos estar Claro, hablando de millones de personas, pues millones de personas. Es lo que hay. claro. Porque si cuando uno pregunta cuál es la definición de mujer, pues la persona generosa, amable, comprensiva, buena, bondadosa, piadosa, que trata bien a los demás, que es considerada. Ah, bueno, ¿y cuál es la definición de hombre? Pues El hombre mal, es grosero, es el mal. sí, el mal Ya está. personificado, es el maltratador. Por eso. Pues si tú eres Si una eres, si eres persona. malo y si eres maltratador, quédate como hombre, que no te preocupes, que ya hay leyes que se ocuparán de eso y sin problema. Pero si no lo eres, pues no sé, ¿a qué estás esperando? Claro, cámbiate y serás reconocido como lo que en realidad siempre fuiste, que es una persona amable, generosa, bondadosa, es decir, una mujer, sin más. Bueno, José, en algunas entrevistas yo he visto que algún no, ¿cómo se llama? Tertuliano, eso. Es que Sí. no me aprendo la palabra de esta nueva jerga. Algún tertuliano siempre hace hincapié en que la asociación está formada muchas veces por guardias civiles, por policías, por militares. ¿Tú por qué crees que hacen ese hincapié tan exagerado en algunos miembros de la asociación cuando en realidad la asociación de Tiresias, por ejemplo, está formado por múltiples profesionales en diferentes ramas, no solo en el ámbito de la defensa? Sí, a ver, como decía también, yo no le pregunto a la gente que trabaja, ¿vale? Entonces, pues me es indiferente, o sea, yo voy a ayudar a todo el mundo y todo el mundo que quiera, no solo pedir ayuda, sino que hay gente que aporta, o sea, que aquí aprendemos todos. Sí que he notado a lo mejor una proporción mayor, o sea, en cuanto a la cantidad de población, sí que me parece que a lo mejor militar y guardia civiles y demás, sí que a lo mejor tiene una incidencia mayor en lo que corresponde a su tamaño a la población. No lo sé, yo creo que se debe a que son gente que están con los pies en el suelo, que están con el trabajo en la calle, que les importan los resultados y no andan politiqueando. Y cuando tienen que defender algo, pues lo defienden. No sé, es la explicación que puedo tener, porque claro, le puedes preguntar a alguno y dice, bueno, es que no es por ser militar o por ser guardia civil o policía, sino porque creo que esto está mal. Entonces, pues, Pero sí que confirmo que hay. ¿tú crees que cuando te preguntan eso hay una mala intención, hay una intencionalidad dañina al hecho de poner el foco solo en los miembros de la policía, del ejército, de la Guardia Civil que puedan pues ser mujeres trans y que Sí, simplemente yo están creo que ejerciendo su derecho, ¿no? No. sí, yo creo que es que, bueno, que simplemente no lo entienden y les duele, ¿vale? Porque a lo mejor, digamos, en su concepto arcaico, resulta que, pues, el hombre militar o policía, pues, digamos, es el que tiene, pues, a lo mejor una forma física mejor o que tiene una mayor masculinidad, olvidando, pues, que en la policía, ejército y guardia civil, pues, hay mujeres, pues, desde hace, pues, no sé, 25 años. Digo, pero ¿cuál es el problema? Si hay mujeres que llevan tantos años, décadas, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿por qué les choca? Pues yo creo que porque debilita su relato, realmente. Yo creo que es que les duele. Yo creo que ese es el problema. Es que es un relato, no tiene otro nombre. También muchas veces cuando te he visto que has intervenido en algún que otra tertulia, te han saltado o te han espetado directamente que estás realizando un fraude de ley, que estás haciendo un uso, eh, vamos, incorrecto de lo que es la legislación y que muchas veces incluso he visto
a personas trans, ya no sé si te ha pasado a ti, pero diciendo que esto lo hacen de forma interesada, única y exclusivamente para obtener un beneficio. Entonces, mi pregunta es, ¿hay algún tipo de beneficio por el hecho de ser mujer o ser hombre? O al revés, ¿hay algún tipo de discriminación legal por ser hombre o mujer en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Lo habéis notado vosotros? ¿Vosotras? Bueno, sí que hay diferencias legales, ¿vale? Parece ser que hay una página web que habla ya de más de 500 diferencias a favor de la mujer y quizás la única ley en España que beneficia a los hombres es la ley sálica, la ley de sucesión al trono, ¿vale? Claro. Y las otras 500 medidas, que no son necesariamente leyes, no son subvenciones, facilidades y demás, pues serían solamente para las mujeres biológicas, para las mujeres, bueno, que tienen su estatus legal como mujer. Bueno, yo no sé por qué la gente hace sus transiciones, cada uno es mayor, ya digo que yo me limito a ayudar, siempre cumpliendo la ley, y bueno, pues ya cada uno será responsable de por qué lo hace. Pero bueno, también hay que pensar para qué son las leyes. Las leyes son para disfrutar de los derechos y cumplir con los deberes. Entonces, si a mí me interesa, yo puedo haber nacido en Soria y yo me empadrono en Guadalajara, pues será para disfrutar de las ventajas legales de hacer ese trámite. ¿Vale? Entonces no estoy haciendo ningún fraude de ley, si yo sigo siendo soriano de nacimiento, pero a partir de entonces de Guadalajara legalmente. ¿Qué hay de raro en eso? O sea, no sé, las leyes son para eso, ¿no? Y de la tramitación, y cuando uno solicita una subvención a lo que sea, pues lo hace porque le interesa eh, eh, acogerse a esa ley por los motivos que sean, mientras lo haga dentro de la legalidad. ¿Cuál es el problema? Y en todo caso, habrá que demostrar fehacientemente con pruebas Claro. que no es así, pues que lo hagan. Además, a ver, es cierto que en este caso es un poco complicado porque ahora tienes que demostrar que no me siento mujer, bueno, pero porque no llevo falda, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor a mí me gusta coser o me gusta, no sé, bailar. ¿Qué exactamente de todas las características de una mujer, cuáles priorizan? El operarse o no, o sea, no son capaces de definir lo que es una mujer, cómo van a determinar, o sea, cuál es el cuestionario, el test que va a decir, esto lo tiene, esto no, esto lo tiene, esto no, cuántos puntos tiene que salir en mi test para decidir que esta persona se siente o no se siente hombre o mujer. Absurdo. Me ha ido el vídeo. Espera, Sí, no, bueno, se ha ido solo el se te vídeo. ve, se No, te escucha, ¿de acuerdo? sí, sí, espera, que vosotros seguir hablando, que ahora lo arreglo. Bueno, Así que pequeños fallos técnicos. Dime, dime. lo del fraude de ley es algo que, bueno, que sacan ahí porque yo creo que no saben ya aferrarse a ninguna otra cosa y, bueno, que es eh, fácilmente olvidable. Bueno, sí que es cierto que, habiendo sido atacado por cierto espectro político, sí que me gusta poner un ejemplo, ¿vale? De lo que sí sería un fraude de ley, aunque es meterme un poquito en política, pero bueno, espero que me lo permitáis. Sí, no Y, pasa nada. como digo, fraude de ley, por ejemplo, es, como digo, la amnistía de Cataluña al proceso separatista catalán. ¿Por qué? Porque en teoría es para la paz social, ¿vale? Pero en realidad es para seguir en el poder. Eso es un ejemplo de fraude de ley, utilizar una medida legal para conseguir un fin distinto al que pretende la medida legal. Sin embargo, de ese fraude de ley no hablan. Y todas las acciones de un fraude de ley son anulables. O sea, no te condenan a la cárcel, sino simplemente se deshace. Entonces, en este caso, la amnistía sería anulable, ¿vale? Pues en el fraude de ley, lo peor que podría pasar es que te anulasen, pues, el beneficio que tú supuestamente has conseguido de forma cuestionable, se retiraría y ya está, que no te van a guillotinar ni nada por el estilo. Se anula el acto, ¿vale? Pues no sé si este ejemplo con Cataluña es suficientemente explicativo, pero eso es lo que se trata el fraude de ley, ¿vale? No es un Sí, botón ahí que de repente esto todo lo va a solucionar, ni de broma. De hecho, no conocemos de ningún caso en el cual esto haya sucedido. sí, desde el ámbito legal, que es un poco mi campo, yo puedo asegurar que el fraude de ley en lo que se refiere al cambio registral, en la ley trans, es imposible.
Es sencillamente imposible porque todos los mecanismos que anteriormente estaban puestos en la anterior ley, porque esta no es la primera ley para las personas trans, para poder cambiar o rectificar su género registral, existía un análisis o un examen psicológico. Existía también en algunos casos pues la necesidad de ir en un proceso de, digamos, transicionar, ¿no? Podría ser operándose, podría ser hormonándose, pero todos los mecanismos y todos digamos, los requisitos a establecer han caído. Ahora mismo, toda persona que se sienta mujer o se sienta hombre puede realizar la rectificación de su género registral en los diferentes registros civiles. Y el fraude de ley es absolutamente imposible. Y todavía no he visto una sentencia condenatoria en fraude de ley en el uso de esta ley. Porque en diferentes grupos y partidos políticos sí tienen siempre en la boca, ¿está usted realizando un fraude de ley? Denúncieme. Denúncieme. Vaya a la fiscalía. Denuncie Sí, es mi meter caso. miedo. Como no tiene otra forma, pues meten miedo. Es, bueno, la forma en la que funciona. Ya lo sabemos. Sí, son de esa categoría. Bueno, y aparte de Tiresias, tú has decidido realizar otra aventura y fundar una nueva asociación llamada Prometea. Bueno, pues háblanos un poco de Prometea, qué es el objetivo, cuál es la finalidad con la que has creado. Sí, bueno, como si fuera poco, pues encima dos, ¿no? Sí. No es que hubiera un pack de oferta ni nada por el estilo, simplemente pues una vez que Tiresias pues ya está sentada y digamos que tenemos una base, ya sabemos cómo hacer, cómo ayudar bien a la gente que quiere hacer el cambio registral, pues nos decidimos hacer siguiente paso natural y creamos Prometea, que es la Asociación para la Abolición de la Ley Integral de Violencia de Género. ¿Vale? Creemos que esa ley es ilegal y dentro del ámbito que nos relacionábamos vimos que había interés en esa dirección, pero a la vez que hay muchos grupúsculos, mucha gente que está trabajando en esa dirección, tienen Twitter, tienen asociaciones, tienen canales, pero es como si fuesen muy pequeñitos y cada uno empujando un poquito en su dirección, descoordinados. Entonces, pues nosotros quisimos dar el paso y decir, bueno, vamos a intentar llevar esto en serio, vamos a intentar hablar con todos, vamos a intentar coordinarnos, unir energías y poder conseguir la abolición de esta ley que creemos que es ilegal en muchos aspectos. Bueno, en la comparecencia de Madrid solo tenía 15 minutitos para explicarlo y la verdad que tenía que condensar mucho los argumentos, ¿no? Pero para empezar, es una ley que no debería haber entrado ni siquiera en vigor, porque resulta que las leyes en España tienen que estar en castellano, ¿vale? Como dice la Constitución. Pero si tú metes una palabra que no significa nada y le haces el eje de la ley, esa ley no vale, ¿vale? Porque aunque parezca absurdo, todo este juego que están haciendo con el cambio de cambiar la definición de las cosas, al final cambian las leyes por detrás. Si hay una ley aprobada que dice una cosa que todo el mundo pues la conoce y es lógica y normal, y tú luego cambias una palabra o introduces palabras nuevas, te están haciendo un fraude, te están engañando, ¿vale? Porque digamos bueno, no sé quién se acordará, pero la primera gramática de la lengua española fue la de Nebrija, en 1492, o sea, el mismo año que la reconquista de Granada, el mismo año que el descubrimiento de América, pues la gramática de Nebrija también, ¿vale? Y parece ser que cuando se la presentaron a Isabel la Católica, ¿vale? Una pedazo de mujer muy visionaria, pues, sin embargo, ella dijo, vale, muy bonito, pero esto, ¿para qué vale? Una gramática, una serie de normas para definir cómo se habla el castellano. Y la contestación fue, como usted va a conquistar territorios y va a ampliar sus dominios, y mira que todavía no sabían siquiera que se había descubierto América, probablemente. O sea que mira si fue premonitorio, ¿no? Pues usted tendrá que, sus leyes tendrán
que aplicarse a sus nuevos súbditos, asumiendo que esos nuevos súbditos no iban a hablar castellano. Entonces, la gramática de Nebrija iba a facilitar el aprendizaje del castellano, mira tú qué visionarios, para que las leyes españolas se pudiesen entender y cumplir en todos los territorios españoles. Entonces, la gramática o el buen uso del castellano es la base de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque, claro, en un contrato o una sentencia, pues todos tienen que saber lo que ponen. Sin un uso adecuado de la lengua, no hay seguridad jurídica. Y eso es un flanco débil por el cual nos están metiendo muchas disposiciones injustas. Entonces es algo que tenemos que aprender a defender. O sea, está muy bien en literatura, en el colegio, que te enseñen la generación del 98, la generación del 27 y demás, ¿vale? Pero yo entraría, bueno, a mí me gusta el tema de lingüística, ¿vale? Pero yo sí que metería un poquito más en el tema lingüístico de el significado de las palabras, cómo se escriben y cuál es el concepto que hay detrás de las palabras. Parece un poquito tedioso, pero es que se está colando muchas cosas por ahí. Y ya yendo al ejemplo concreto, la palabra género en castellano significa grupo o tipo, no sexo. Entonces, cuando tú pones esa palabra que significa una cosa diferente en la ley, esa ley no es aplicable. Es como si pones una palabra en inglés. Género no significa eso. Es que tú vas a la RAE, aún hoy, después de 20 años de aprobar esa ley, y género no significa sexo ni nada parecido, sino tipo, grupo, y ya está. Y tenemos una ley, tenemos condenas durante 20 años que se han amparado en ese concepto erróneo. Han conseguido hacernos creer que género y sexo son sinónimos y no lo son. Y además sinónimos para cuando les interesa. Entonces, claro, de base de partida, esa ley no es legal porque no está escrita en los propios términos del castellano. ¿Vale? Eso para empezar. Y luego también, como decíamos, como se está utilizando el género como sinónimo de sexo, digamos que fue un truco legal que utilizaron para que se notara menos que se discriminaba a los hombres. Claro, porque ahí es donde quería hacer yo un pequeño hincapié. Vuestra asociación, tanto Tireses como Prometea, aboga por la igualdad ante la ley, por el artículo 14 de la Constitución, en que todos los hombres y mujeres, todos los españoles, tengamos los mismos derechos y obligaciones ante la ley. Esa es la igualdad ante la ley, en derechos y obligaciones. Que no buscáis ningún tipo de privilegio, sino simplemente rectificar vuestro género registral, en un primer lugar, y después estáis totalmente a favor del artículo 14 de la Constitución y consideráis igualmente que la ley de violencia de género viola el artículo 14 de la Constitución, el principio de igualdad ante la ley, por tanto viola la Constitución y es una ley inconstitucional. Algo que incluso se llegó a reconocer en una entrevista que yo creo que es una de las entrevistas más infames por el resultado y la prepotencia en que se reconocía que el Tribunal Constitucional había aceptado, exactamente, Alfonso Guerra en Espejo Público, había aceptado que la ley de violencia de género entrara a formar parte del ordenamiento jurídico en tanto en cuanto era inconstitucional y se hacía una discriminación positiva. La discriminación positiva es un oxímoron, es una contradicción en sí misma. Para tú discriminar a alguien positivamente, tienes que discriminar a alguien negativamente. O sea, eso existe una discriminación por razón de una característica que no podemos cambiar a priori, que es el sexo o el género, según como lo queramos entender, porque, perdonadme, pero a mí me cuesta algunas veces la nomenclatura nueva, disculpadme. Pero esa es la cuestión. O sea, yo me acuerdo, si me lo permite, José, introducir un dato, porque me gusta siempre recordarlo, porque es una cuestión que a mí me impactó muchísimo. Porque no solo es que en la ley de violencia de género discrimina en relación al sexo, es que también discrimina en relación a la orientación sexual. Y lo quiero dejar claro. Yo, bueno, lo he dicho muchas veces, yo soy de Granada, y en un momento determinado Granada es una ciudad pequeñita. Granada somos unos 300.000 habitantes registrados, que por el hecho de que somos una ciudad universitaria y, bueno, pues tenemos también muchos núcleos urbanos diferentes a nuestro alrededor, nos podemos formar aquí, pues, un día con 600.000 personas.
Yo un día, por una razón que ahora mismo no viene al caso, tenía que subir al Baicín. Desde donde yo estoy, pues habrá como unos 5 kilómetros. Y yo tenía tiempo, no tenía ningún tipo de prisa, y me dije, voy a andar, porque, bueno, me apetece dar un paseo, me apetece simplemente estirar las piernas y vamos a andar. Y de repente empiezo a ver carteles de, de una chica muy joven, tendría unos 20 y tantos años, y ponía justicia para Marina. Bueno, yo no le hago mucho caso, yo sigo caminando y me sigo encontrando calle tras calle, cruce tras cruce, los mismos carteles, justicia para Marina, justicia para Marina, justicia para Marina, que animo a todo el mundo, si en algún momento quiere comprobarlo, ponéis en Twitter Granada Justicia Marina, os va a salir el caso. Bueno, pues a mí me impresionó mucho porque yo fui caminando no por las principales calles de Granada, precisamente, y no paré de encontrarme esos carteles. Y bueno, yo dije, bueno, pues me espero en Plaza Nueva, que es donde ya se cogen los autobuses para subir al Albaicín, porque la cuesta sí que no se la recomiendo a nadie, porque es durilla, ¿eh? Y, y digo, bueno, pues aquí me paro, voy a ver qué ha pasado. Pues resulta que Marina, no sé si sería una chica lesbiana o bisexual, pero en ese momento tenía una relación sentimental con otra mujer. Pues la situación no había sido positiva, había tenido malos tratos en el seno de la pareja, había tenido amenazas, agresiones, amenazas hacia sus familiares. Y al final, pues bueno, la relación cortó, intentó pedir todas las medidas que la ley de violencia de género otorga a una mujer maltratada por su pareja, se las negaron todas, porque Claro. la ley solo y específicamente está diseñada para la mujer víctima de violencia de género, siempre y cuando el agresor, el abusador, sea un hombre. El mal. Y al final el resultado fue tremendamente trágico. Marina fue asesinada a puñaladas. Su familia había empapelado toda Granada con esos carteles pidiendo una revisión y una modificación de la ley de violencia de género, porque la estaban juzgando por asesinato, pero sin el Vale. agravante de la violencia de género. Entonces nos encontramos en esa situación que no solo la ley de violencia de género discrimina por razón del sexo, sino que también discrimina por razón de la orientación sexual. Y es posiblemente una de las leyes más abyectas y repugnantes que nuestros políticos hayan introducido en el ordenamiento jurídico y que lo hayan ensuciado más. Y que eso lo dijeran en una entrevista en abierto, en televisión, en una televisión nacional, y que nadie pusiera el grito en el cielo y todavía hoy en día la tenemos ahí, es para revisarlo en momentos posteriores. En que Sí, sí, es echemos que, la mirada atrás en un momento y digamos, ¿cómo hemos llegado a esto? si es Dime, que no hay, José. no hay más que ir a... Hay números que sostienen lo que decimos. Lo que pasa es que el relato es tan fuerte Claro. que, que no hay manera. O sea, tú puedes razonar con las personas, pero la imposición cultural es tan grande que es muy difícil luchar contra ello. Pero bueno, ya hay estudios, a más recientes, salió hace poco las cifras, de que hay más violencia entre las parejas lesbianas que entre las parejas heterosexuales, incluso que las parejas gays. Que es una lástima, que nosotros lamentamos todas las muertes, pero realmente se cae el relato de que los hombres por defecto son maltratadores o son más asesinos, ¿vale? Por el hecho de ser hombres. Hay que buscar las causas, hay que intentar evitar todas las muertes, pero los números indican que ese relato es falso. Sí, sí, porque también podríamos aquí también abrir un poco el melón en el hecho de que, por ejemplo, las mujeres son las que, siento decirlo, asesinan más a sus hijos, más que nada porque son las que están más cercanas a ellos. Y podríamos hablar también de cómo el Estado está haciendo una división en lo que se refiere a la violencia vicaria que única y exclusivamente se puede realizar de parte del varón, de la persona de sexo masculino hacia los hijos, y son las únicas que cuentan en esa infame lista, en tanto que los otros, aunque son asesinados,
no cuentan porque, bueno, la asesinó la madre. Es una cuestión muy complicada, muy delicada. Cuando se hablan de estas cosas, a mí no me gusta hablarlo con una frivolidad típica de una gentuza que lo dice como si no importara. Me cuesta mucho hablar de estos temas porque evidentemente cualquiera nos puede estar escuchando, hay muchos casos diferentes que se han dado y esto impacta en la vida de las personas, esto impacta en Hombre, sus familias, y el hecho de no estar protegido, como por ejemplo la ley de violencia de género, pues es un drama. O sea, es que la ley tendría que estar para protegerte. No sé cómo lo ves tú, Sí, José. a ver, el tema de las cifras es muy interesante porque es cierto que en principio hay más mujeres asesinadas por hombres, pareja suyo, que viceversa, que también los hay. Pero bueno, hay un número, pues a lo mejor 40 o 50 más en un sentido que en otro. Que son todas, insisto, porque parece que hay que hacer profesión de fe, que son todas lamentables. Pero luego vamos a los números, como tú dices, asesinatos de menores y demás. Las mujeres viven 5 años de media más que los hombres. Y hay más mujeres que hombres en España. Entonces, al final, parece que han cogido justo una de las pocas estadísticas en las que las mujeres salen perjudicadas. Porque en accidentes laborales, etcétera, siempre salen perjudicados. En asesinatos en la calle, los hombres salimos perdiendo en todo tipo de muertes violentas o accidentales. Y parece ser que en lo último, ahí se han aferrado. ¿Por qué? Porque ahí hay dinero. Porque claro, ahí hay. Entonces, les ha salido, o sea, si resaltan eso, de las miles, de las decenas de miles de muertes que puede haber al año de estas causas, 40 o 50 mujeres, que son lamentables, insisto una vez más, pero es que es de lo poquito en lo que las mujeres salen más perjudicadas. Bueno, ya si hablamos a lo mejor de cáncer de mama y demás, pero claro, ya son específicos de la genética, porque no sé si habrá más de cáncer de mama o de próstata, ahí no entro. Pero en el cómputo general, mueren mucho más hombres por muertes violentas o accidentales que mujeres. Los números están ahí, en esperanza de vida y en población viva. ¿Vale? Entonces, pero no te lo van a reconocer. mientras no haya dinero detrás, Claro, pues no. Y al final es eso, es un tema de dinero. todo se reduce al dinero. Yo lo digo mucho, que todo es dinero y poder. Y en el momento en que se inventen otra cosa que cuele, pues será otro movimiento nuevo que crea dinero, asociaciones y se lucren de ello. Es así. Sí, y bueno, también quería volver un poco sobre el tema de la ilegalidad de la violencia de género. Ya se ha hablado de que puede contravenir en los derechos humanos. Porque el hecho de que el Tribunal Constitucional haya dicho que esta ley es inconstitucional no la hace legal por un motivo. Las leyes de un ayuntamiento son inferiores a lo que puedan marcar la comunidad autónoma y a su vez a nivel nacional. Pues por encima, la jerarquía normativa, efectivamente, pues por encima de la Constitución, siento decir, para que no lo sepa, están los derechos humanos. Entonces, por mucho que el Tribunal Constitucional diga que esa ley es legal en España, no lo es, porque en España también rige tanto el derecho europeo como los derechos humanos, que son la base de todos ellos. Son superiores en jerarquía normativa. Entonces, incluso en ese aspecto, la ley no es legal. Y luego también me gusta contar, es un poquito más técnico, otro motivo por el cual la ley es inaplicable. O sea, a pesar de esto que hemos contado, hay un factor más por el cual es inaplicable. Y es, yo pongo, por ejemplo, en su día, cuando yo me divorcié, donde yo vivía, había una legislación autonómica diferente de la nacional, más que especificaba otros casos. Entonces, ¿qué pasa? Que la jueza nos pidió la vecindad civil de esa comunidad autónoma, ¿vale? No le valía el empadronamiento, no le valía lo que ponía la dirección del DNI. Necesitaba específicamente que certificásemos nuestra vecindad civil, que pues era residir 2 años en esa comunidad autónoma, con lo cual
digamos que cumplíamos los requisitos para que esa ley se nos aplicara. Es un ejemplo. ¿Por qué explico esto? A la hora de aplicar la ley de violencia de género, están presuponiendo el sexo o el género de cada uno, ¿vale? Ujú. Sin embargo, la ley no pone ley de sexo, de violencia de sexo, ley de género. Claro. Entonces, yo lo que digo es que cuando te denuncia una mujer, hay que decirle al juzgado que la mujer acredite su género para que le sea de aplicación esta ley que la protege. Un certificado que ponga género. Y si no tiene un certificado de su género, no se puede acoger a esa ley. ¿Vale? Tú puedes decir, no, es que sí, hubo algún intento de hombres que decían que había que demostrar su género, pero bueno, siempre en los juzgados no le han hecho mucho caso, no ha prosperado. Pero realmente, para que a ti te aplique una ley que te favorece, tienes que demostrar que cumple los requisitos. Pues las mujeres que pidan acogerse a la ley de violencia de género tendrán que acreditar su género. Así de sencillo. Con lo cual, la ley es inaplicable porque nadie extiende esos certificados. ¿Vale? Y hay una diferencia, como ya decía al principio, de lo del tema de madre biológica, madre legal. A lo mejor sí es un poco chocante, pero no hay negros en España. Legalmente no los hay. Digo negros no por nada, tengo amigos negros, no tengo nada contra Sí, ellos, sí, pero es sí, como muy te estoy gráfico, ¿no? entendiendo. Vale, entonces, ¿cómo de negro tiene que ser un negro para considerarse negro? ¿Dónde se expiden los certificados legales negros? ¿En el DNI pone negro? Claro. Yo No. soy blanco, yo no sé si tengo un antepasado, yo es que me pongo muy moreno en verano, yo no sé si tendré un tatarabuelo negro o quién sabe de dónde, ¿vale? Pero legalmente en España, legalmente, los negros no existen. ¿Qué pasa con los mulatos? ¿Qué pasa con la gente? Me explico, entonces, hay Claro, cosas que no hay en la ley una clasificación en ese sentido. O sea, claro. no se No. registra uno con esa Entonces, naturaleza, con ese color de en el, piel. en el día a día, igual que, por ejemplo, no hay certificados de zurdos o Ujú. diestros, ¿vale? Pero claro, si me estás hablando de una ley penal, pues tendrás que acreditar algo, ¿no? O sea, lo otro son cosas, bueno, del día a día, vale, bien, pero para efectos penales tienes que demostrarlo. Pues no hay una demostración del género, o sea, no son capaces de definir lo que es una mujer, van a definir lo que es el género, ni de broma. No lo Entonces, diga. esto es otra de las causas por las cuales considero que la ley, en la práctica, en el juzgado, en el Sí, momento de la denuncia, hay que decir al abogado que le pida a la otra parte que certifique su género para demostrar que esa ley le cubre y que a mí me van a aplicar esas medidas. ¿Vale? claro. Es un poco enrevesado, pero bueno, es un ejemplo parecido que me sucedió a mí. ¿Vale? Pues Eso no lo, es no, no lo en digas España. muy alto porque enseguida lo crean y te meten una tasa para demostrarlo. Bueno, pues Es así de fácil. ya se tienen que poner las pilas y afinar, porque ya llega un momento que el castillo de naipes se vuelve tan enrevesado que una Oh, carta más yo creo que se les cae. Pero bueno, no digo que no lo puedan intentar, pero es que sí que creo que es una baza que los hombres que se han denunciado por violencia de género deberían solicitar, lo cual no quita que si no se le aplica, como están diciendo también, la ley de violencia de género, las mujeres no se quedan desprotegidas. Bueno, es decir, no nos quedamos desprotegidas. Ujú. ¿Vale? Porque todavía hay un código penal que sigue castigando el acoso, el abuso, el asesinato. Eso sigue castigado. O sea, que si la ley de violencia de género no existe o no es aplicable, perdón, hay un código penal que ha estado toda la vida y que cubre Claro. todos los supuestos necesarios. ¿Vale? O sea, entonces es otra de sus lamentos. Las mujeres se quedan desprotegidas. No se quedan desprotegidas. pero si es Claro, que la mujer nunca ha estado desprotegida. Estamos hablando de una época, como vi yo a algunas personas en televisión, que bueno, ¿quién fue? No sé si fue la de La Sexta, que dijo en directo que los hombres de hoy en día estamos pagando y debemos pagar por lo que hicieron nuestros abuelos, que yo no, mi abuelo nunca le hizo nada a mi abuela, que yo sepa, pero es que lo dijo en televisión y lo justificó así cuando decía que también hacíamos fraude de ley por el cambio de sexo, el cambio registral y por quejarnos de la ley de Biogen, que tenemos que pagar una penitencia por lo que hicieron nuestros antepasados. Y digo, joder, pues ¿y por qué no pagamos por la Inquisición, que es un poquito más atrás? Pero como todo
el relato este se cae cuando le das datos, que es lo que dices tú, porque tú llegas con datos en la mano y empiezan a divagar hacia lo que yo creo que es lo que se les viene a la cabeza. Y entonces, como no están preparados, pues el castillo se le empieza a caer. Llega un hombre cultivado como tú y les destrozas. Y le dejas secos. Bueno, realmente es una pena porque no sé qué entorno familiar habrán tenido esas personas Sí. con sus padres, sus tíos, sus hermanos para hacer esas afirmaciones. Luego, cuando vayan a casa en Navidad, o sea, les miran a la cara no sé, que a lo mejor han tenido mala suerte en la vida, pero realmente las familias tenemos esa sensación de que siempre ha habido un abuso constante de hombres y mujeres. Pues habrá habido épocas en las que unos tenían unos roles y otros otros. Y a lo mejor pues, las mujeres estaban en casa y los hombres pues estaban en el campo, viniendo en la guerra o donde fuese, y cada uno tenía su cruz, ¿vale? No digo que no, Claro. pero, a ver, hay que asumir el momento histórico en el que estás, las ventajas e inconvenientes de cada uno y las cosas que hemos ido evolucionando. Entonces, claro, sí que se ha hablado alguna vez de esto que decíamos de lesa humanidad, los derechos humanos y demás, lo que se llama el derecho penal de autor, que se ha ido Sí. comentando una vez, en la cual hay un derecho en función de quién eres, no de lo que haces, pero eso que dicen de que tenemos que pagar nosotros, introduce una cosa muy interesante, el derecho penal hereditario. Sí, O sea, de sí. repente heredamos lo que han hecho nuestros antepasados desde tiempos inmemoriales. Porque me dices, bueno, Una no, es que Sí. puede decirlo tan... Eso es lo que ellos llaman justicia histórica, Una que es hipoteca. muy... es, Claro, entonces, es peculiar, ¿no? Porque es decir, oye, tu padre es un ladrón, tú también, como eres su hijo, vamos a cargarte también el delito, ¿no? Pero sí, sí, es que cuando ellos van inventando según sobre la marcha, como tú dices, Jorge, pero de una forma Claro. muy inteligente a ver, para sacar aquí a lo siempre un mejor provecho. Mira, me antes pongo un de poquito... seguir, me gustaría introducir una pregunta que nos hace Monse M en el chat. Hola Monse, ¿qué tal? Aprovecho para decir que cualquiera que esté en el chat, aunque venga y se vaya, puede hacer cualquier tipo de pregunta, pero hay una pregunta bueno, más una reflexión, pero lo voy a poner como una pregunta que quiero pasar a ti, José. Mira, Monse me dice, pero resulta que hay decenas de géneros según el adoctrinamiento woke. Sí. ¿Cuál es el género que debe demostrar un ser humano? ¿Cómo lo demuestra? Esa ley es aberrante, hablando de la ley de violencia de género y enlazando en lo que tú mismo, en lo que tú misma habías empezado a Sí, comentar. sí, porque realmente la ley se llama de género, pero luego tú vas al registro civil y solamente te dejan elegir entre dos sexos. O sea, Claro. que ese mismo catálogo de decenas de géneros que creo que crecen nuevos cada día, ¿vale? Luego vas a la práctica, a la ley, a lo que vas a poner en el DNI y te dicen hombre o mujer, F ¿vale? o Ni M. siquiera trans, hombre o mujer. Entonces se contradicen a sí mismos. Entonces, por el hecho de haber cambiado en tu DNI el sexo a femenino, ya te tratan como de género femenino usándolo como un sinónimo cuando en teoría son cosas diferentes. Entonces, es que no hay por dónde cogerlo. Se contradicen ellos mismos, pero les funciona. ¿Por qué? Porque tienen toda esa fuerza del relato, de la presión mediática, del dinero que tienen para regar a todas las asociaciones que viven de esto. Y Claro. claro, eso es mucha fuerza. Y entonces es un goteo constante. O sea, no me sorprende, pero claro, yo miro a mis hijos, que son dos varones, y digo, ¿ellos qué han hecho malo para tener que heredar la deuda histórica de quién? ¿Qué me estáis Sí, contando? O sea, es que yo con eso no puedo. ¿Vale? Pues bueno, si yo hago algo malo, pues lo asumiré y pagaré las consecuencias. Pero mis hijos, ni de broma. Entonces también eso es un poco una de las motivaciones, ¿no? de la asociación. Porque aunque yo siempre haya sido mujer y por fin me lo hayan reconocido, mis hijos no tienen por qué enfrentarse a todo esto porque cuando nunca han hecho nada malo y posiblemente nunca lo hagan. Y si lo hacen, pues tendrán que pagar por ello, ¿vale? Yo como padre lo asumo, si, oye, si lo hacen mal, y además es como les educo, ¿vale? Pero que tengan una hipoteca, salgan a la vida con una hipoteca, ¿a cuento de qué? Para alimentar a gente que es que si no, no tendría trabajo ni sabría qué hacer, no me da la gana. Y entonces, aunque haya hombres que no se decidan a dar el paso y rectificar su certificado de nacimiento a mujer, que lo haga por sus hijos. claro, Porque evidentemente. entre todas podremos intentar cambiar esto, pero es que dejamos a nuestros hijos y intentamos que coman bien, que hagan deporte, pagarles estudios y les estás dejando vendidos.
pues no sé, yo creo que hay que empezar a centrar las prioridades. Tú imagínate que tu hijo le acusa falsamente con 18 años de violación, tocamientos, lo que sea, y entre todo ese proceso, pues no se puede presentar a unas oposiciones de algo, Sí, de, sí. no sé, policía o juez, y le Ma- hipotecan Más, la vida. Este tren más pasa la, y no ma- vuelve. más la condena mediática, que es distinta a la condena Mm, mediática si es el hombre o es la mujer. Yo no sé si recordáis, y es que se me ha venido ahora a la cabeza, no sé si fue hace 3, 4 años, 2 años, un señor que creo, si no recuerdo mal, llevaba casado con una pareja no sé cuánto tiempo y recibió, creo recordar, 36 denuncias de malos tratos. Pasó por el calabozo como 5 o 6 veces. ujú. Ganó todas. Su lucha fue la custodia creo que era una niña, la niña que tenían en común la pareja, y cuando por fin acudió a todos los juzgados sabidos y por haber en toda Europa, le dieron la razón y le iban a dar la custodia completa de la niña, llegó la mujer y la suicidó. Y salían los medios como que se había Sí, 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 muerto. me acuerdo de ese caso, sí. No vi a Es, ningún político de hoy en día condenar el caso, a me ninguno. acuerdo de aquello. Me parece que Me ha estás venido a la cabeza. hablando la Sí. pequeña Olivia. Es que me ha venido a la cabeza, pero nadie condonó. Pero si hubiera sido un hombre biológico que no se sienta mujer, o sea, un hombre como tú, Pablo, el que hace ese acto, habían hecho hasta películas de eso. Mm. Es que Sí, pero en bueno, también realidad quiero enfatizar que esto para mí no es una guerra entre hombres y mujeres. De hecho, en No, Prometea hay tanto mujeres biológicas, como hombres que llevan felizmente casados claro. décadas con sus mujeres y que simplemente, y que nunca han tenido un problema de Diogen, pero están viendo esta sociedad y lo que nos espera y a sus hijos dicen, es que esto hay que cambiarlo. Entonces no es algo aquí de hombres que se han cambiado a mujer y hay una especie de venganza. No, 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 es que No, tenemos no. gente de todo tipo, porque es que esto es un cáncer, bueno, que tiene muchas ramificaciones. O sea, tenemos un sistema judicial que en teoría somos la generación más educada, con más estudios que nunca ha tenido España, y así es progresivamente, pero que a la hora de la verdad, los jueces cumplen a rajatabla la ley que les imponen y todos esos estudios de las bases del derecho y de la justicia mm, se las olvidan. Entonces, qué diferencia un juez español de un juez norcoreano o de un juez iraní? Simplemente son ejecutores del Claro. poder político, pero no reparten justicia. Y es un poco, y da miedo porque España tiene siglos de tradición legal, sí. universidades desde hace muchos siglos, pero es que en Corea también y en Irán había civilización hace 5.000 años. Y aún así no tenemos que pensar, no es que según pasen los años la gente va siendo más sabia, no podemos bajar la guardia, porque en cualquier momento, por muchos estudios que tenga la gente se adapta al poder. Y en eso tenemos que ser vigilantes, porque quizás hoy será esto y mañana será otra cosa. O sea, Evidentemente. es el ciudadano el que tiene que estar atento a todos los abusos del poder, porque el poder es adictivo. Entonces, hay un trasfondo legal, cuando digo esas otras personas que están en Prometea, pues que son conscientes de la corrupción que supone esta mentalidad que tienen los elementos del poder, ya sean políticos o ya sean judiciales. Y contra eso hay que luchar, porque hoy es esto, y una vez que hay una podredumbre, se va a contagiar y hay que cortarlo cuanto antes. Y por eso es uno de los motivos también de la lucha, porque un juez que esté hoy en un juzgado de violencia de género, mañana puede estar en penal o mañana puede estar en Sí, constitucional, vete tú a saber. Sí. No puede ser, no, es un lujo que no nos podemos permitir. claro. No, es totalmente de acuerdo. O sea, los jueces forman parte de los tres poderes del Estado, que es el poder judicial, y como uno de los tres poderes del Estado que están sometidos a distintas limitaciones y controles. Y lo que no pueden hacer, evidentemente, es tirar por tierra todo el estudio jurídico y la doctrina que se ha ido realizando, o el hecho de ir aceptando permisivamente, y siento decirlo, el introducir determinadas leyes que son totalmente inconstitucionales. Es que se está viendo. Es que ahora estamos también teniendo una nueva iniciativa por parte del gobierno a la hora de delegar una de las competencias exclusivas del Estado, como es el Otra control de las más, fronteras, otra más. al, al poder político de Cataluña. Pero
usted no sabe lo que es competencia exclusiva. Da igual. Competencia exclusiva es que no se puede delegar. Y dicen, no, pero el artículo 150, que eso es solo para las competencias que no son exclusivas. Si es que lo dice, si es que Da hay una igual. doctrina jurídica, Pero si es te que lo hay venden un igual, da conocimiento. igual, te lo venden igual. Si la Constitución Sí, dice muchas cosas y día tras día se lo pasan la Constitución por el forro. Sí, es lo que ha dicho José antes. Todos somos iguales ante la ley, pero depende de lo que a ellos les guste o a ellos les beneficie políticamente o económicamente. Si es que da igual. Si mañana te van a decir que tienes derecho a una vivienda justa, lo tergiversarán y dirán que tienes derecho a una vivienda justa, pero se la tienes que dejar al que la quiere ocupar. Y ya tienen ahí pues, su relato nuevo montado, que es prácticamente lo que hacen a diario, por votos, por poder, y le da igual que tú seas hombre, que tú seas mujer, o que tengas hijos, o que viváis bien. Quieren el enfrentamiento porque son más votitos. Si yo te divido a ti como mujer y como hombre, y te doy una ley que te favorece a ti como mujer, y a ti como hombre te puteo, por así decirlo, la mujer ya es un votante de la persona que la ha favorecido. Pues si es así. Divide y vencerás. Sí, bueno, simplemente poder, y aunque, de hecho, tienen el poder para aprobar las leyes que quieran y además incumplirlas. Claro. O sea, que sí. es alucinante, o sea, es un chollo total. Entonces, bueno, pues nosotros lo que queremos es eso, que vuelva la legalidad y vuelva la lógica, porque es que, de verdad, es vergonzoso. Lo que nos esforzamos, lo que te piden para un puesto de trabajo, a tus hijos pagar los estudios, la carrera, másteres y demás, toda esa cultura, para al final, cosas que son obvias, tener que tragártelas por estar a favor del poder. Estamos desperdiciando tiempo y dinero y vida de nuestros hijos y nuestra. O sea, tanta cultura, tantos requisitos, tanto leer, para que al final rascas un poquito, vas al meollo, vas al pilar que tiene que sustentar los valores de ese conocimiento y no están, pues no valen de nada. Estamos desperdiciando tiempo y dinero. Claro, porque recargar una vez más que esto no es en contra de las mujeres, sino a favor del principio de la igualdad ante la ley de hombres y mujeres en derechos y obligaciones. Y recargar una vez más también que, y es una parte de tu comparecencia en la Asamblea de Madrid que a mí me dejó pues mucho más pensativo, que es el hecho de, como tú has dicho, ¿no? De que esto va contra los derechos humanos y que esto no prescribe. Que no prescribe, Efectivamente. señores. Y a mí me llama poderosamente la atención porque esto parece que no se está computando lo suficiente o los políticos no se lo están apuntando en el hecho de que esto les puede volver como un boomerang de una forma muy fuerte y muy gravosa para ellos. Hombre, es que se está Sí, llenando el vaso. habrá gente que a lo mejor no sepa que cuando hay un delito de lesa humanidad, es decir, que va contra los derechos humanos, no caduca, no prescribe, da igual los años que hayan pasado. Ponía un ejemplo de, pues incluso una secretaria de un campo de concentración alemán de la Segunda Guerra Mundial, en la cual medio siglo después la encontraron y la condenaron siendo secretaria por su participación a su nivel de la muerte de muchos judíos en el campo de concentración. O sea, da igual el tiempo que pase, que eso no se va a agotar. Un asesinato, por ejemplo, un asesinato normal, Sí, pues si prescribe. es que los hay normales, ¿vale? Pues creo que son 20 años como máximo, ¿vale? Pero es que los de lesa humanidad, nunca. Y no solo eso, que te puede juzgar cualquier juzgado del mundo, ¿vale? Está la Corte Penal Internacional, que se ocupa de los crímenes de lesa humanidad, pero hay una cosa que se llama también la jurisdicción universal, que un juzgado portugués, italiano, te puede capturar y te puede juzgar por sus delitos, aunque hayan sucedido fuera de su país. Eso creo que no lo tiene muy claro, pero es así, no hay más que documentarse un poquito. ¿Vale? Pero bueno, si también ellos se alimentan de su propio relato y solo quieren leer lo que ponen sus medios afines, pues a lo mejor no se enteran, pero es un tema delicado. Pero que además digo más claro, ahora mismo se calcula que hay 2.700.000, no voy a decir hombres porque ha habido casos en los cuales les hayan denunciado varias veces, ¿vale? Pero ha habido 2.700.000 procesos judiciales de violencia de género en España en estos 20 años. No sé cuántos hombres será, a lo mejor, pues a lo mejor fácil 1.000.000, sí, a lo mejor de media los denuncian 2 o 3 veces, habrá quien más, habrá quien menos, ¿vale? ¿Os imagináis
lo que es anular 2.700.000 procesos judiciales que sean nulos de la marinera. Pero claro, eso lleva una carga económica, ¿vale? Ese Sí, dinero que se ha gastado hoy tiene que volver porque la anulación sería también de todos los efectos. Tú no, Entonces, sí. no te iba a decir que tú que has estado en Madrid, ¿tú no sabes que en Madrid los juzgados de violencia de género, todos los que trabajan en los juzgados de violencia de género cobran más? No tenía ni idea. Pues él, de hecho, tengo una amiga que es abogada como Pablo, pero trabaja en la Audiencia Nacional, es ujú, Ujú. funcionaria y cobra bastante menos que una persona que curra en los juzgados de Biogen de Madrid. Para que te quede claro. Pero mira, solamente de los 2.700.000 casos que hay, si calculamos un promedio de 3.000 euros que te puede costar tu abogado, y eso es tirando por lo bajo, Por lo tres bajo, mil eso te iba a euros decir. multiplicado por 2.700.000, te salen 8.000 millones que tendrían que moverse y volver. Solo Uf, eso, la nulidad. Pero si vamos a suponer que se condena a los políticos o jueces que ilegalmente están supuestamente, ¿vale? Incumpliendo esta ley, habría un problema. Tendrían que pagar indemnizaciones. ¿Os dais cuenta de la cantidad? no hay dinero Claro, para entonces, pagar eso. pero sí que habría un dinero. Además, dándole la vuelta y usando, por eso lo mencioné antes, un concepto legal muy interesante, el derecho penal hereditario. Si ellos tienen el poder para hacer las leyes que ellos quieran, que no descarten, porque eso no dura para siempre, que no claro, descarten que el día en el que no estén en el poder, porque no se les puede aplicar el derecho penal hereditario. Porque claro, si una persona responsable, con decir político, juez y demás, es condenada Mm, a indemnizar a las personas que han sufrido por su culpa, en los cuales ha habido casos de suicidios, ¿vale? Que eso podríamos sí, entrar, también es un número muy grande, sí, ¿vale? ahí tendríamos para Eh, bastante. efectivamente, pues no hay dinero, ¿vale? Entonces, se puede sacar una ley, igual que las que sacan ellos, e implementar el derecho penal hereditario. Es decir, aunque tú te declares insolvente, sí, tú y tus hijos y tus familiares tenéis la deuda pendiente hasta que se pague todo. ¿Por qué no? claro, No, Por mí, yo, perfecto. no tenemos nosotros una deuda histórica, pues me parece perfecto, pero la aplicamos. Tú no puedes pagar, no es capaz de indemnizar a todas las personas que has tenido en tu juzgado o en tu circunscripción durante 20 años. No te preocupes, ya la pagarán, porque claro, tus hijos, tú te has beneficiado. Tus hijos han beneficiado las propiedades, las casas que tienen, los estudios y demás, ¿vale? Muy bien. Pues ahora que vuelva, lo que tarde. Porque es que si no, esas indemnizaciones, ¿sabéis quiénes van a pagar? Nosotros. ¿Por qué claro, tengo que pagar yo de mis impuestos? Porque claro, si no pueden ellos y hay que pagarlas, tendrá que pagar el Estado. Y el Estado somos nosotros. El Estado no es un ente que saca el dinero, lo saca de nosotros. Entonces, pues ya Claro. puesto, eso que lo paguen ellos, me parece perfecto. Derecho penal hereditario. De hecho, no me lo estoy inventando. Hay un artículo en el Código Penal, no sé si es el 328, y otro ujú, en el Código Civil, el 464, que hablan de restituir. Por ejemplo, tú compras algo Sí, robado o algo que no te corresponde sí, y lo tienes sí, que sí, restituir. Pues sí, sí. perfecto, lo aplicamos. Tú has cobrado por una serie de años por hacer una función, has obtenido unos beneficios que no deberías obtener, pues eso tiene que volver. Incluso aunque tú no sepas que compras algo robado o algo que no te pertenece, que es de otra persona, lo tienes que devolver. Tú te encuentras un Sí, móvil o te lo venden robado sí, y sí. lo siento, lo que hayas pagado, pero pues lo mismo, lo aplicamos, perfecto. Si aquí se puede hacer todo legal. ujú. Todos Fíjate que ponerse, ellos esa, son creativos, nosotros más. sí, fíjate que te has adelantado a la siguiente pregunta que te quería hacer. Sí, porque, bueno, yo no sé si lo sabes, pero nosotros somos unos firmes defensores del artículo primero de la Constitución, que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Y Sí. es como pueblo, como es soberano absoluto e indiscutible del país, del Estado. ¿Tú crees que nosotros como pueblo tenemos derecho en un momento determinado, si las tornas cambiaran, a recriminar
abierta y Otra vez, directamente espérate. a todas aquellas personas que han ido favoreciendo la aprobación y que han realizado la aprobación de la ley de violencia de género, así como otras normas que han ido introduciendo en nuestro ordenamiento jurídico que han realizado un daño cuantitativo, cualificativo en nuestra sociedad, que se puede ver perfectamente y que se puede enumerar los casos y las personas que han ido perjudicando. A ver, lo que está claro es que el Estado hace mucho tiempo que dejó de ser la unión divina con el poder. Es decir, hoy por hoy todos los poderes del Estado emanan del pueblo. Y el mismo Claro. pueblo que da esos poderes, si no está usado en su beneficio, tiene todo el derecho de reclamarlos de vuelta. Así de sencillo. Entonces, recriminar es poco. O sea, así de claro. Sí, bueno, es hacérselo pagar directamente, Pero porque no al ya final de no ya cosas, por venganza, sino porque realmente es necesario. O sea, si alguien bueno, se por sale con la suya, justicia, que simple y eh, llanamente por justicia. O pero, sea, y por ejemplo, porque si se sale con la suya y no queda registrado históricamente claro, y no se estudia, porque yo lo he dicho, yo creo que todo esto de la ley de violencia de género, de los delitos de lesa humanidad, estos abusos que hay, eh, realmente algún día deberán estudiarse. Porque igual que, no sé, a veces te sale un meme, no, pues sabes que hay una ley, no sé si de Kentucky, en la cual está prohibido lanzarle ranas vivas a otra persona o no puedes llevar botas de cowboy si no tienes como mínimo 8 vacas. Pues son leyes que están en vigor todavía y nos reímos de ellas, pues qué absurdo tal, digo. Pues espérate que vienen curvas. Algún día mirarán para atrás a nuestras leyes y sí. van a decir, madre mía, o sea, los niños preguntarán a sus padres de, ¿y esto cómo puede ser que esto fuese así? Pues hijo, sí. El, la historia se repita y además cada vez parece que la empeoramos. Sí, porque por ejemplo, hablando de la ley de violencia de género, podemos citar un caso que está muy de actualidad, que es el caso de Juana Rivas con Alfonso Alcuri, creo que se apellidaba, perdón si lo he dicho mal, pero que es un caso que se hizo muy mediático, sobre todo también aquí en Granada, que se decía eso de Juana está en mi casa, Juana está en Y mi casa. sigue mediático, ¿eh? Sí, sigue mediático y al final el problema ya no lo tiene tanto el pobre Alfonso Alcuri con su hijo mayor, porque su hijo mayor ya, bueno, tiene mayoría de edad, quiere quedarse en España, quiere quedarse con su madre. Son sus decisiones y tendrá que asumir también las consecuencias de las mismas. Pero ahora mismo tenemos pues una lucha del padre por recuperar a su hijo pequeño, que en un principio vino a España única y exclusivamente para las vacaciones de Navidad, Ujú. con la prohibición expresa de los tribunales italianos de que la madre no podía ir paseándolo por diferentes expertos, psicólogos y diferentes, digamos, técnicos en, en abuso infantil o en violencia infantil, y que una vez terminadas las vacaciones de Navidad tenía que volver a Italia con su padre, que es el que tiene la custodia. Y ahora pues estamos en un nuevo proceso en que este caballero tiene que estar luchando por recuperar a su hijo, que no sabe cómo está su hijo, que no le dejan hablar con su hijo, y encima tiene en contra un determinado poder político que está directamente solicitando al Estado español de que incumpla la sentencia de los tribunales italianos y que no debe de permitir la devolución del niño a su padre. Que es ahí donde quería ir yo un poquito a la recriminación, porque esa misma persona es Irene Montero, Uf, exministra de Igualdad, que nunca ha habido un ministerio tan contradictorio en sí mismo como el Ministerio de Igualdad. La guerra del lenguaje que hablábamos antes. Exactamente, exactamente. Y que ha ido introduciendo unas determinadas normas en nuestro ordenamiento jurídico, como puede ser, por ejemplo, la ley del solo sí es sí, que es otra ley aberración. abyecta, sí, otra aberración que ha introducido en el ordenamiento jurídico y que ha liberado, cortando la pena, a violadores, agresores sexuales, pederastas, y eso, como yo estaba antes indicando, sí merece una recriminación, o por lo menos el estudio del pueblo
de soberano de decidir si queremos o no queremos recriminarle esa conducta. Porque para mí es que es delictiva directamente. O sea, un legislador que permite la entrada en el ordenamiento jurídico, y ahora vuelvo a la ley de violencia de género, de una ley que introduce que dentro de su ánimos, de su espíritu de la ley, es el dañar, o que, aunque no lo sea, daña a una parte de la sociedad, discriminándola, llamándoles agresores, violadores, aunque sean potenciales, pero bueno, esto merece una recriminación por parte del pueblo español. Yo lo creo así. No puede ser Pero no, que sientan esa total impunidad a la hora de realizar cualquier tipo de acto en el ejercicio de sus funciones y que no haya una consecuencia negativa para ellos si han creado algo que nos daña a nosotros. pero para eso estamos luchando, pero yo voy a más, y además me alegro que hayas puesto el caso de Arcuri. No solamente perjudica a los españoles, cualquier familia que venga a España, sea de donde sea, Comunidad Europea o Sudamérica, lo que sea, les va a afectar. No solamente afecta a los españoles. Entonces, una línea en la que estamos trabajando es intentar hacer que esos otros gobiernos le digan a España, a ver, perdón, ¿qué me estás diciendo? Que en España mi ciudadano se ve condenado por el hecho de ser hombre. Pues creo que ya es el momento de que en España podemos hacer lo que vamos a hacer, nos va a costar mucho levantar este relato, nos estamos uniendo, estamos trabajando mucho, hay progresos, pero otra vía a trabajar es decirle a gobiernos que mandan muchos ciudadanos aquí al año y dejan mucho dinero en turismo, decirle, oiga, perdone, ¿se ha dado cuenta usted de que sus ciudadanos aquí están en inferioridad de condiciones? Y conocemos casos concretos y lo vamos a sacar. Mira, pues mira, me alegro de haber introducido una nueva línea de debate y de diálogo en la entrevista, porque sí es verdad. No había caído yo en esa conclusión de que cualquier ciudadano de cualquier país, sea de dentro o de fuera de la Unión Europea, al aterrizar aquí, evidentemente se le aplican las normas españolas y en cualquier tipo de conflicto, pues esta ley le perjudicaría directamente. Claro. Es que muchos, yo te lo digo por mi trabajo, vienen aquí y de hecho anoche tuve pues una intervención, ya que yo sí soy policía, que era un ciudadano francés en un festival, yo estaba en un festival trabajando, buscando droga, por así decirlo, y un ciudadano francés, francés yo creo que de ascendencia marroquí, se sorprendió porque debe ser que en Francia, que lo desconozco, pero lo decían todos, si eres árabe, no te puede cachear un hombre, ni un hombre ni una mujer. Y bueno, no te imaginas cómo se puso cuando encima se enteró que yo era una mujer. Y es el desconocimiento, ¿vale? El Sí, Además está en desconocimiento. Ramadán ahora mismo, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, pero es el desconocimiento y estamos hablando de Francia. Allí hacen las cosas de otra manera totalmente distinta a las que se hacen aquí. Y pues por poco casi se va al calabozo porque ya pasó a mayores. Y ya le calmaron sus amigas francesas con las que iba, pero él era francés muy digno. Así que a todos nos afecta. Sí, sí, sí. por supuesto. Bueno, yo voy a agradecer desde aquí que estoy viendo a José Luis Coyote. Muchas gracias por la felicitación. Nos felicita a los tres, a Jorge, a José y a mí. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Es de verdad, todos los que estáis en el chat, aunque seamos pocos, es de agradecer que estéis ahí, que nos estéis escuchando. Podéis animaros a preguntar en cualquier momento. No hay ningún tipo de problema. Nosotros le trasladamos la pregunta a José, que no puede ver el chat. Y estamos aquí para lo que queráis. Y lo Estamos aquí mismo, para luchar. cuando si hay alguna duda al respecto y si quieren poner en contacto con nosotros, estamos para eso, estamos encantados de solucionar cualquier cosa que no nos hayamos podido explicar bien o necesiten ampliar la información, pues realmente es lo que queremos. La gente se Claro, esté que informada. sepáis que al final de la entrevista, José va a decir los diferentes métodos para ponerse en contacto con la asociación y de todas maneras también pondremos en la descripción de este vídeo, de este directo, pues todos los datos de Tiresias, de José
bueno, los que son, los que se pueden poner en contacto con vosotros para que os expliquen cualquier tipo de dudas. Tiene una página web, tiene un email de contacto. Después, al final del directo, pues lo dirá José. Y de todas maneras, ya os lo digo, en la descripción estará siempre, ¿vale? Bueno, José, y yo la pregunta un poco, no sé hasta qué punto, hasta dónde estáis dispuestos a llegar para cumplir estos objetivos. Bueno, realmente hasta donde haga falta, realmente. Nos estamos jugando mucho a nivel personal, no solamente los que estamos, digamos, en edad de hacer algo, sino los que vienen detrás, nuestros hijos. Y es que, ¿qué no harías tú? Y a lo mejor me voy a poner, mira, voy a hacer uso del comodín de ser gallego, ¿vale? y a contestar haciendo preguntas, ¿vale? Entonces, ¿qué harías tú y hasta dónde llegarías? Y voy a poner un ejemplo así facilón. A tu hija, a tu hermana, en caso de un abuso que la están tocando, ¿qué harías y hasta cuándo esperarías? ¿A que se la lleven? ¿A que le toquen? ¿A que la agredan? ¿A que haya penetración? ¿En qué momento dirías tú hasta aquí? ¿Y qué harías? Sí. Pues lo mismo, ¿vale? Lo podemos extrapolar a tus hijos y a tu situación. Pues lo que haga falta. Así de Claro, sencillo, hasta el ¿vale? final. Hasta el final. No voy a entrar más detalle, que no quiero que os cancelen el No, canal no, ni nada del estilo, pero es que nos jugamos mucho. por eso no lo cancelan, así que puedes hablar libremente. De momento no, que ha llegado Papi Trump y está cambiando las cosas en Google y Bueno, tal, y hay tengamos libertades. cuidado porque todavía Bueno, las políticas de YouTube no han cambiado. No, Así pero bueno, que, yo me consta que ahora hay menos baneos de mucho menos tipos y es porque están cambiando el algoritmo precisamente para ese baneo sistemático incluso de información, que si José con su asociación quiere decir algo, le van a decir que te peines, literalmente. Y ya va habiendo un poquito más de la mano abierta. Esperemos que sea del todo. pues esperemos que sí. Esperemos que sí. José, pues, ¿en qué estado está la asociación ahora mismo? Tanto Tiresa como Prometea, ¿estáis creciendo? ¿Estáis teniendo muchos sí, contactos? Tiresias, ya digo que está bastante estabilizada. Digamos que hubo un poquito de tapón, ¿no? Mucha gente que quería hacer este cambio estaban esperando que se aprobara la ley. Pues todos los problemas que ha habido hasta que los registros civiles se han puesto en marcha. Este año pasado han actualizado el sistema informático de los registros civiles, ha habido retrasos, pero bueno, parece que eso está solucionado, ya está todo un poquito rodado. El tapón de gente que había para rectificar su sexo, digamos, yo creo que ha pasado un poquito ya la cresta a la ola. Y ahora pues seguirá habiendo el goteo de gente que se va a ir dando cuenta progresivamente, ¿no? de que quiere cambiarse. Entonces, bueno, ese trabajo está hecho, seguimos ahí. Y Prometea está un poquito todavía en arranque. Ya se ha firmado la asociación, se han mandado los estatutos al Centro Nacional de Registro de Asociaciones, ¿vale? Y estamos pendientes de por fin tener la página web y el correo electrónico que nos están gestionando, a ver si en breve lo tenemos en marcha. Hasta que no esté Prometea con su web y su correo electrónico, pues nos pueden contactar a través de Tiresias, ¿vale? Y bueno, pues eso, todo esto que parece, ¿no? Una página web, una asociación, lleva trabajo, lleva contactos, conlleva gastos y vamos todo lo rápido que podemos, pero bueno, pues al ritmo que podemos ir y cuanto más seamos y más motivados, pues más podemos hacer y a más gente podemos llegar. Claro, decir abiertamente que esto es una maratón. O sea, resultados mágicos de la noche a la mañana, pues no va a haber. Y hay que lucharlo todos los días hasta que esto cambie. Y en el momento en que esto cambie, empezar a estudiar la forma en que hemos llegado a este punto y poner todos los mecanismos y todas las herramientas posibles para que esto no vuelva a pasar. Porque aquí se está hablando de la igualdad ante la ley. Aquí se está hablando ¿Perdona? Yo no he dicho nada. Ah, ¿Ha pero sonado? no, quería. Ha sonado algo, ha sonado algo. Sí, pero Sí. es un eco, es eco. Vale, sí, porque sobre ese hecho, no sé, podemos ir a ver el ejemplo, como decía antes, Corea o Irán, civilizaciones que han sido muy florecientes. Y mira cómo se ven ahora. Estas cosas siguen pasando. Podemos hablar, por ejemplo, Alemania en los años 30,
o en los años, bueno, principios del siglo XX más bien, tenía grandes científicos, grandes pensadores, y aún así, en pocas décadas, la gente sabía lo que estaba pasando, pasaron cosas aberrantes, ¿vale? Y sin embargo la población agachó la cabeza y al final, ¿qué pasó? Sufrieron todavía las consecuencias de ser derrotados, de ser invadidos, de no tener incluso un país propio durante muchos años. Entonces, al final esto se acaba pagando. Y no nos confiemos, no, nosotros somos tan avanzados, somos tan cultos, que esto no va a pasar. Es que hay ejemplos históricos de que pasa. Entonces, por eso digo que la vigilancia es el único camino y lo va a seguir siendo, porque después de esto intentarán otra cosa, porque los que viven de esto van a tener que buscarse la vida de otra manera. Vale, entonces también, y me gusta también incidir en una cosa importante para mí, en la actitud. Yo no quiero que me crean. A lo mejor los que nos estén oyendo les parece muy bien lo que yo argumento, porque lo digo pues, a lo mejor de una manera que les llega, o porque realmente quieren creer, les viene bien creer lo que yo digo. Pues yo les pido que no me crean. Yo no quiero que me crean. Yo quiero que tengan la curiosidad y lo que estoy diciendo lo investigues y por ti mismo seas capaz de llegar a tus conclusiones, ¿vale? Entonces, porque ese es el camino, porque no vamos a cambiar a un gurú por otro, a uno que habla bien o gestiona bien el lenguaje por otro. Al final es una responsabilidad individual, que cada uno se informe por sus propios medios. Es que además que acostumbre a sus hijos de que sean autónomos y que busquen la información y sean críticos con la información como medida de higiene social. ¿De acuerdo? Entonces, no me creáis, de verdad, no me creáis. Investigar, contrastar, investigar cada uno por su cuenta. Claro, hay que desarrollar y hay que recuperar una sociedad de pensamiento crítico que no acepte simplemente lo que ha dicho el político de turno o la persona con una etiqueta de autoridad y simplemente estar fiscalizando. O sea, tú tienes que fiscalizar siempre al poder, siempre, siempre, siempre. Porque si no, en un momento dado, en cuanto te descuides, tomará el control y a ti te ignorará. Es así de simple. Sí, sí, es fácil. Es un sistema es un sistema que está creado para alimentarlos a ellos. Es que es así. Bueno, no me gusta mucho mencionar citas, ¿no? Porque queda así como muy formal y me hace sentirme mayor, ¿no? Pero hay una frase que me gusta mucho que es el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Siempre va a haber alguien que te la quiera quitar y siempre vas a tener que luchar por ella. Siempre va a haber alguien que se quiera aprovechar de ti y tú tienes que luchar contra ello. Y nadie te lo va a regalar y tienes que ser consciente de que la responsabilidad es tuya. No hay que esperar Mesías. Llevamos 20 años esperando que esta ley desaparezca y va a peor. De hecho, ahora, a partir de septiembre-octubre, habréis oído a lo mejor que los juzgados de violencia de género van a asumir también todo tipo de abusos sexuales y demás, aunque no sean cometidos por la pareja, algo que ya llevaban los juzgados ordinarios, porque el Código Penal sigue existiendo, y ahora van a asumir esa carga y de hecho los juzgados se están quejando de que se dan más misiones pero no le dan más medios, con lo cual va a provocar más retrasos. ¿En qué afecta eso? Pues, por ejemplo, al padre que ahora mismo, por la palabra de la madre de sus hijos, como medida cautelar, le están metiendo 2 años de orden de alejamiento, bueno, lo que haga falta, pero el juicio a lo mejor tarda 2 años o 3 años en salir. Son años que está sin ver a sus hijos, años que en caso de salir absuelto no le van a indemnizar y en caso de salir condenado no le van a computar como cumplidos. Y si ahora encima les manda más carga de trabajo, ¿qué va a pasar? Porque ese periodo de desprotección va a ser más grande. Pues si va a estar 2 años, pues serán 3. Y si estás tardando 3 en función de la carga del juzgado, van a ser 4 años, 4 años y medio, en el cual vas a estar sin ver a tus hijos. Y eso son muchos años en la vida de un niño. Son muchísimo, muchísimo. Y en una etapa en que, sobre todo cuando son tan pequeños, es crucial el tener ahí tanto tu figura paterna como materna. Y es totalmente dramático. Que esa es otra. Es la sobrecarga de los juzgados, la falta de disponibilidad tanto de recursos personales como materiales, y que cada vez la justicia es más lenta, y una justicia lenta no es justa. Sí, pero que además la pagamos nosotros. O sea, claro. Yo estoy a ver si hago un día el cálculo, porque esos juzgados salen de nuestros impuestos. Claro. Y el servicio, o sea, si tú lo comparas con
el transporte público, con la sanidad y demás. No, hay colas, dicen que hay colas en sanidad. Y en los juzgados, o sea, porque si me dice que pones una medida cautelar, porque, bueno, parece que hay indicios de que un hombre ha pegado a la mujer, al informe médico, y hasta que salga a juicio, pues vamos a tener un poquito de cuidado. Bueno, hasta a lo mejor me podría valer si no se abusa de ello, ¿vale? Pero que me digas que voy a estar 2 años, 3 años con la palabra de la madre, de la exmujer, pendiente de juicio, es que ¿a dónde va nuestro dinero? O Bueno, sea, es un servicio, o sea, si hablamos de la escuela de sanidad, que también es otro tema, bueno, que es un tema que se usa mucho como arma política, cuando hablamos de la escuela de justicia, porque ellos no tienen prisa. O sea, incluso, te digo más, hay también un tema muy delicado, que cuando a ti te acusan de algo y tienes que depositar una fianza para cubrir posibles daños. Hay una cantidad de millones depositados en cuentas bancarias, dependientes de los juzgados, generando intereses para otras personas durante años, que es brutal. Es brutal. Entonces, claro. una justicia lenta no es justicia. Y Sí, acordaros que hace meses en la huelga de estos asistentes de justicia, como digo yo, una de sus medidas de presión fue bloquear ese dinero, que son ellos los que hacen los mandamientos de pago. Y había gente que estaba esperando cobrar verdaderas bestialidades de dinero y no podían cobrarlo porque estaban en huelga y no firmaban. Una medida de presión el dinero, pero eso va a seguir así hasta que no lo cambiemos nosotros, Pues básicamente. eso, ahora hay que cambiarlo. En eso estamos. pues en eso vamos a estar. Y bueno, ya vamos a ir cerrando el directo. Llevamos 1 hora y media más o menos, 1 hora y 40 minutos. Sí. A mí, bueno, me ha dado el gusanillo de decir una cita, aunque a José no le guste porque No, que va, yo por mí, lo que quiera. Yo soy una Pero mujer joven, ¿eh? A mí, por mí puede decirlo. yo diré simplemente una cosa. El mal siempre triunfa, siempre y cuando las personas buenas no hacen nada para evitarlo. Así que esto es un trabajo conjunto, de todos juntos. Va a ser una maratón, va a ser difícil, pero el resultado va a ser positivo y va a impactar sobre todo en el recurso natural, como yo digo, más importante de una sociedad, que es la siguiente generación, que son nuestros hijos. Y por eso tenemos que seguir luchando. Y ya, José, si tú quieres decir algo más antes de que cerremos. Estoy totalmente de acuerdo. Que esto lo que... Hay gente que está ahora mismo diciendo, no, parece que están cambiando las tornas a nivel mundial, que esto va un poquito... Yo no me fío. Es que yo quiero verlo yo, no dentro de 2 siglos que lo vean en los libros de historia. Esto lo Hombre, quiero ver yo por también mis tenemos que hijos. disfrutar, evidentemente. También tenemos que disfrutar nosotros, coño. No solo nuestros hijos, todos en familia. Y yo no tengo hijos, pero bueno, vosotros, bueno, Pablo no, pero tú sí. Hay que Sí, disfrutarlo en familia. Sí, por ve supuesto. Que cambian, es la base de la sociedad. sí, ve cambian las tornas. Bueno, pues José, dile a todo el mundo que nos esté ahora mismo en el chat y que después vaya a ver este directo, cómo se pueden poner en contacto contigo. Sí, bueno, la forma más fácil, creo que me has comentado que ibas a ponerle una Ujú. descripción del vídeo, la Sí, asociación Tiresias. Ahí hay información legal, ejemplos prácticos y artículos, y una edición de correo electrónico para que nos escribáis con vuestras necesidades, lo que digo, bien por lo que hayamos dicho aquí, bien porque algún tema nuevo, bien si creéis que nos hemos equivocado, perfecto, si nosotros estamos aprendiendo siempre, y si a lo mejor a ti no te interesa, a lo mejor a un amigo, un compañero de trabajo, un familiar, a lo mejor sí. Entonces, recuerda esto que hemos dicho aquí, porque hay 2.700.000 procesos judiciales. Aunque no lo parezcan, que todo el mundo lo calla, aunque a lo mejor parece que da vergüenza, seguro que conoces a uno o más de uno que ha pasado por esto, lo que pasa es que se lo calla. ¿Vale? Esto es un secreto a voces y no dudes que está por todos sitios y que eh, hay muchas personas que necesitan esta información. Así que difunde. nosotros pondremos en la descripción de este vídeo tanto la página web de Tiresias, el email, también hay un canal de YouTube y también un canal de Twitter, ahora llamado X. Todo lo vais a encontrar en la descripción de este directo. Y no tengáis ningún tipo de temor de escribir simplemente por preguntar. O sea, podéis desarrollarlo de cualquier manera. Yo tengo una amiga que, da igual. O sea, no,
no pongáis límite al hecho de preguntar, no cojáis miedo por preguntar, nadie os va a coger los datos, nadie va a cuestionaros, simplemente se os va a otorgar toda la ayuda posible para que podáis salir del problema en el que estéis o en el que os han metido. ¿De acuerdo? Entonces, por nuestra parte, José, yo simplemente decirte que te agradezco enormemente tu tiempo en realizar esta entrevista, este directo. Sé que estabas muy ocupado. Sé que ha costado un poquito encontrar una fecha para Sí, acordar Bueno, pero eso ha sido entre los culpa tres. mía que he trabajado. No, hombre, no. Cada Eso uno sí. tiene su vida, tiene sus responsabilidades personales, familiares y profesionales. No hay ningún tipo de disculpa ni pedir perdón. Y por nuestra parte, pues nos despedimos ya. Deciros que suscribíos al canal porque nos ayudáis muchísimo. Poner la campanita para que os vaya avisando de los diferentes vídeos. Poner un comentario en la caja o cualquier tipo de pregunta. Yo, Jorge, lo responderemos y siempre y cuando sea posible, pues os atenderemos en cuanto sea posible. Y nada más. Muchas gracias y buenas noches. muchas gracias. Gracias a vosotros.